Existe tristeza, sin duda, y también existe otra emoción que no sé describir. Solo sé que genera una doble sensación, de estar en pausa y de que el tiempo pasa rápido. Por momentos llega el recuerdo de su partida, y la tristeza comienza a invadir al recordar lo sucedido. La ausencia, el que de un instante a otro esa persona ya no está físicamente. De haber querido hacer y de decir tanto, de los planes inconclusos y de las últimas palabras, de su expresión de alegría y también la de enojo, de su voz, sus emociones y sus charlas amenas, lo que vivió y lo que sufrió, lo que se pudo cambiar pero no se eligió. Y en esos momentos es cuando la tristeza invade con mucho más fuerza. La tristeza por lo que hubiera querido hacer para evitarle tantas penas en su vida, para que viviera feliz todos los días, para que no tuviera que pasar tantos pesares, para que dejara este mundo siendo plenamente feliz. ¿Y qué hacer con las atenciones de quienes te aprecian, los consuelos de las amistades, del resto de la familia, de algunos conocidos y de otros que ligeramente recuerdas, haciendo un intento por hacerte sentir bien, aunque ese intento a veces quisiera que no sucediera, porque las emociones presentes no dan para asimilar esos consuelos? Hasta que llega el día en que ya no hay espacio para almacenar el llanto reprimido por tantos días y que comienza a brotar sin control. Y es en ese momento en que llega una persona que solo se sienta a tu lado para estar ahí, para acompañar, para escuchar el llanto acompañado de palabras que comienzan a fluir, recuerdos, memorias de antaño y un sinfín de emociones que no son pausadas por quien te acompaña. Al contrario, te escucha con atención y se alegra contigo cuando hablas acerca de los recuerdos alegres. Y también llora contigo cuando la tristeza te invade, sin decir palabras, solo ser, solo estar. Y es en ese momento en que me percato de que mi madre seguirá viviendo conmigo en esos recuerdos, en las tantas memorias que tuve la dicha de guardar durante los años en que me acompañó. Y es ahí cuando también me percato de que no es necesario decir ninguna palabra para dar consuelo a quien vive un duelo. Basta solo con ser y estar, sentir y fluir, acompañar y amar, porque tal vez ese momento algún día se convierta en una nueva memoria para mí o para ese acompañante. Hoy sé que mi madre disfrutaría la vida si aún estuviera aquí. Y ese saber me da la razón para querer disfrutar aún más de la vida, vivir para ella, por los dos y para los tres. Las nuevas memorias que he comenzado a guardar, las elijo tomando en cuenta las opciones que mi madre habría considerado, como por ejemplo, ¿qué haría mi madre el fin de semana para disfrutar de su descanso? ¿Qué tanta distancia pedaleaba mi padre al andar en bicicleta? ¿Qué colores puedo usar y que a ambos les hubiera gustado? Mi padre mantenía una buena relación con sus hermanos y familia. Yo he procurado tener una buena relación y comunicación con todos mis hermanos. Mi madre era una aprendiz constante, siempre dispuesta a aprender nuevas habilidades y mantenerse actualizada. Yo actualmente estudio una segunda carrera, la cual me dará la oportunidad de continuar aprendiendo, incluso cuando la finalice, y sé que ambos estarán felices al saber que estoy en un continuo aprendizaje. Vivir por quienes ya partieron es el mejor homenaje que podemos regalar a quienes hoy ya no están en este plano terrenal. Vivir para continuar recordando esas memorias que nos dan la oportunidad de mantenerlos vivos. Vivir para disfrutar de la vida que ellos nos dieron.
de la vida que en algún tiempo nos acompañaron, de la vida que aún respiramos y podemos elegir vivirla en plenitud. Para ti que has despedido a un ser querido, te acompaño en silencio y deseo logres vivir en plenitud para ti y por ellos.